Hablemos de la resurrección del Señor. Durante todo este tiempo estamos hablando de la resurrección y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Hablamos de la resurrección, pero ella no es solo una historia bonita que acaba bien. Tampoco es solamente una fiesta religiosa, ni una simple tradición. No es solo eso, es mucho más que esto. La resurrección es el mensaje central de la predicación de Cristo, de la predicación de los apóstoles y de la predicación de la iglesia. De hecho, la Pascua es el centro de todo. Es un tema central y voy a hablar de la importancia de la resurrección. A tantas razones, voy a dar 10 razones sobre la importancia de la resurrección. Primero, la resurrección significa que todos somos justificados. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso quiere decir que el pecado nos separó de Dios, nos dejó fuera, nos dejó con incapacidad de relacionarnos con Dios. Pero Cristo Jesús, con su muerte, nos rescata, nos capacita con su gracia y nos pone a trabajar por la salvación nuestra y la de los demás. Por eso la justificación es mucho más. No es solamente una declaración, sino que justificarnos es hacernos justos por la obra de su gracia. Y eso lo podemos hacer. Nosotros podemos llegar a ser santos y a ser justificados plenamente. Todo esto por la gracia de la resurrección del Señor. Segundo, la resurrección es prueba de que Él venció la muerte. La muerte ha sido siempre nuestro enemigo. Ha sido como aquel que nos persigue. Es el castigo, dice San Pablo, el castigo y la paga del pecado. La muerte, la condenación, Romanos 6:23. Por eso se discute de la mortalidad del coronavirus. Hay sitios donde es 2%, donde otro es 3%, en la República Dominicana es 5%, pero la mortalidad del pecado es 100%. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado a todos afecta. Pero Cristo venció esa muerte, venció ese enemigo. Y ahora San Pablo se burla de la muerte. Y aún incluso así es capaz de decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En 1 Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria que nos da a nosotros la resurrección de Cristo Jesús. Tercero, la resurrección nos une a Cristo cada vez más. 2 Corintios 4 nos dice a nosotros, 4:14 nos dice a nosotros que sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará con Él, ante Él juntamente con ustedes. Eso quiere decir que nos une a Cristo y por tanto si Él resucita, también nosotros resucitamos. Solo con Él y unidos a Él podemos recibir la gracia. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la que nos permite a nosotros también un día poder ser presentados ante el Padre de manera que podamos ser aceptados por Él completamente. Cuarto, la resurrección confirma que las Escrituras son ciertas. Este es otro elemento importante. Las Escrituras hablan de Cristo, hablan de la muerte del Mesías, hablan claramente. Isaías 53 nos habla a nosotros de una manera fuerte acerca del Señor. Y dice Isaías 53:10, pero quiso Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo expiación, Él verá descendencia y alargará sus días, y lo que le plazca Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz y se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos Él soportará. Porque eso le daré su parte, por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartiré los despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, y cuando Él llevó el pecado de muchos e intercedió por nuestras rebeliones. Aquí Isaías de una manera extraordinaria está describiendo en las Escrituras la misión del Mesías, y esa misión está cumplida en el mismo Señor. En el mismo Señor que hablábamos nosotros del Salmo 16, versículo 10, que dice, no permitirá que tu siervo conozca la corrupción. Y tantas otras
de las muchas predicciones que hablan de que la resurrección del Señor iba a ser porque Él iba a cargar con nuestros pecados, pero que iba a volver otra vez a la vida. Oseas 6:2, Salmo 16:10, y así muchas otras más. Y así muchas imágenes como la de Jonás toma el Señor Jesús para dar a entender que la Escritura es cierta y la Escritura hace referencia a la resurrección de los muertos, a la resurrección del Mesías, Él el primero de todos, y que por esa resurrección iba a traernos a nosotros a todos la salvación. Qué belleza saber que las Escrituras son ciertas y Jesucristo cumplió todas las Escrituras y por eso al tercer día resucitó según las Escrituras, sabiendo que esa resurrección nos traería a nosotros la vida. También un quinto punto es que la resurrección confirma que el Evangelio es cierto, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Él anunció en múltiples maneras que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Lo dijo una y otra vez, lo dijo en Mateo, lo dijo en Lucas. El Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser entregado a la muerte por parte de los pecadores, pero al tercer día resucitará. Y lo dijo una y 100 veces, resucitará. Y no solamente esto, después Él también resucitará a todo aquel que cree en Él. Pero lo importante aquí es saber que el hecho de que se haya parecido a los apóstoles, eso daba confirmación de que la buena noticia es cierta. Si Cristo no resucitó, nosotros todo caería por tierra. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó, se caería por tierra si Jesús estuviera todavía en el sepulcro. La Pascua es tan importante que la Pascua, la resurrección de Cristo, valida todo el mensaje de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, el amor a los hermanos, el perdón de las ofensas, la paz, la mansedumbre, el servicio y todas estas cosas, todo esto sería palabras bonitas y nada más. Si hay algo que le da sentido a todo el mensaje de Jesucristo, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si Él no hubiera resucitado, creer en Él y creer incluso no tendría sentido. Si nosotros no creyéramos que los muertos resucitan, entonces la vida es aquí, ahora y más nada. Apaga y vámonos, se acabó. Resolvamos aquí y todo se resolvería aquí. Y seríamos nosotros los creyentes entonces la causa de risa y burla de todos los demás. Fíjense qué importante es, y por esto hay que entender que nosotros celebramos la Pascua, porque eso es algo que le da al celebrar la fe y al ser creyente un sentido. Y mucha gente respeta a los creyentes sin entender por qué. Hay muchos no creyentes que nada más por el hecho de ser creyentes ya respetan. Porque hay mucha gente que incluso sabe que hay un poder superior y habla así de Dios. Pero nosotros sabemos que ese Dios se manifestó en Jesucristo. Y no solamente esto, a ese Jesucristo lo crucificamos y Él resucitó y con eso nos abre la esperanza. Por eso todo lo que Él predicó es cierto y la resurrección de Cristo valida todo lo que Él predicó y todo lo que Él anunció. Fíjense la importancia que tiene de que Cristo haya resucitado. Sexto, la resurrección es la prueba de que Jesús es Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4, dice aquí, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que Él fue declarado Hijo de Dios por el acto de la fuerza del Espíritu que levanta a Jesucristo de entre los muertos y le da vida. Eso hace que Él pueda ser, ¿qué? Hijo. ¿Qué quiere decir hijo? Heredero. Todo lo que es de mi Padre es mío también. Vuelve otra vez a recuperar todo lo que Él se había negado, habiéndose negado para venir a hacerse hombre y negar su condición divina. Otra vez la recupera y entonces, declarado Hijo de Dios, es para nosotros la esperanza. Si Él estuviera muerto, Él sería alguien grande, pero no divino. Mucha gente respeta a Jesucristo porque incluso lo que Él enseñó, si uno lo practicara, definitivamente el mundo sería mejor. Hasta los no creyentes, hasta si los no creyentes practicaran lo que Jesucristo dijo, el mundo sería definitivamente mejor. Por lo tanto, Jesucristo nos ofrece reglas de convivencia, pero mucho más que eso. Porque si Él no es divino, son meramente reglas de convivencia que pueden cambiar con el tiempo. Pero hace 2000 años,
que el Señor Jesús nos dice, cuando te golpea alguien en la mejilla, pon la otra mejilla. Y así por el estilo, ama y ora por tus enemigos y por los que te persiguen. Y así por el estilo, cuando tú estás en la cruz, tener la fuerza que tuvo Jesús de decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Que fueron las palabras de Monseñor Oscar Arnulfo Romero cuando fue asesinado. Le dispararon en el pecho, y cuando estaba muriendo, las últimas palabras de él eran, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que fueron las últimas palabras cuando debía haber muerto San Juan Pablo II, que fue disparado, casi le toca el corazón por Aliaca. También antes de desmayarse, la palabra que dijo fue, perdónalo porque no saben lo que hacen. Definitivamente vemos que todos los que han sido canonizados han tenido esa fuerza de saber incluso perdonar en el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo no es solamente acá. El que no cree en Cristo, ¿qué va a perdonar? Va a echarle maldiciones o cualquier otra cosa, o que ojalá le caiga algo arriba. Pero esa capacidad de perdonar antes de morir, eso solamente lo puede hacer Dios o alguien que es ayudado definitivamente por alguien que es Dios, nuestro Señor, Hijo de Dios. También entonces, número 7, significa que Él va a enviar el Espíritu Santo por ti. Acuérdense que Él dijo en la última cena, en el Evangelio de Juan, Él dice, si yo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿a dónde? Al Padre. Si yo no resucito, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y cuando yo vaya allá, yo de allá les enviaré el Espíritu. El Espíritu Santo es la gran promesa, que es la gran fuerza de la iglesia. Por tanto, sin la resurrección no habría habido Espíritu Santo derramado a toda la tierra. Por eso, esa es garantía. La resurrección de Cristo es garantía de que se nos habría dado el Espíritu. Y comenzó todo el día de Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 33, cuando Pedro está predicando por primera vez en ese día santo de Pentecostés, y se preguntan, ¿qué es esto? Él dice, a ese Jesucristo a quien ustedes mataron, ese ha sido elevado, sentado a la diestra de Dios, y ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven aquí. Él ha derramado el Espíritu. Él es el que nos da el Espíritu. Y todo esto viene por medio de la resurrección de Cristo. Fíjense entonces qué importancia tiene que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque si no, no tendríamos capacidad de ser herederos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son conducidos por el Espíritu. Por lo tanto, sin Espíritu no había herencia, no había nada. Por eso, la garantía de que Jesucristo iba a enviar el Espíritu Santo y que eso se iba a cumplir, era solamente si Jesucristo resucitaba y desde la derecha del Padre iba a enviarnos a nosotros ese Espíritu Paráclito, prometido en la última cena y anunciado que vendría a lo alto y recibiríamos poder para ser testigos en toda la tierra, como lo somos. Después del número 8, la resurrección nos da una esperanza viva. Oigan bien lo que digo, la belleza, una esperanza viva. En la primera carta de Pedro, en el capítulo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 3 en adelante, nos dice a nosotros así, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inaccesible, reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para la salvación dispuesta a ser revelada en el último momento. Mediante la resurrección, ahora tenemos una esperanza viva. No es solamente qué bonito, Él está en el cielo y ya, y se muere uno y se acabó. La esperanza es viva. Cada uno puede vivenciar esta esperanza, como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 24. Nuestra salvación es en esperanza. Se nos perdonan los pecados, somos justificados y ahora también podemos esperar. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no podríamos tener esperanza. Nuestra única esperanza es vivir la mayor cantidad de días aquí, defendernos de la vida para que nada, ni siquiera el coronavirus, ni nada, y simplemente vivir como un animal, nacer, crecer, reproducirse y morir y se acabó, y podrirse comido por los gusanos. Eso sería lo único. Pero aquí
San Pedro nos habla de una esperanza viva, de una esperanza en la cual nosotros vivimos y por la que vivimos nosotros. Una esperanza que verdaderamente podemos clamar, alegrarnos de ella y celebrar. Por eso en la Pascua celebramos que por la resurrección de Cristo a nosotros se nos ofrece una esperanza viva. Qué linda, qué bello calificativo. Porque una cosa es tener esperanza y otra cosa es tener la viva esperanza de la resurrección nuestra también. Por eso, en el número 9, la resurrección de Cristo significa que nosotros también resucitaremos con Él y como Él. Eso es importantísimo. Cristo es el primero que resucita. Él es el primero. 1 Corintios 15:20. Es el primogénito de los que resucitan. Sin Él resucitar, nadie podría resucitar. Pero los cristianos ahora van a disfrutar, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 42 al 44, nos habla de que nosotros vamos ahora a resucitar en incorruptibilidad. Nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo corruptible se va a deshacer y vamos a ser revestidos de un cuerpo incorruptible. ¿Usted entendió eso? Yo no. Yo tampoco lo entiendo. Miren, nuestra resurrección es un punto muy difícil de entender. Hablamos con palabras humanas de lo celestial. Imagínense dos niños que están en el vientre de la mamá y uno le dice al otro, busquemos un niño que esté en el vientre de la mamá y nosotros pudiésemos meter en el vientre, decirle al niño, oye niño, tú sabes que cuando tú nazcas va a haber una mamá que te va a recibir, te va a cuidar, te va a dar de comer de ella misma, te va a tener una cuna. ¿Qué te parece? Él diría, ¿y qué es una cuna? ¿Y qué es leche? ¿Qué es una mamá? No. Yo prefiero no nacer. Me da miedo. Imagínense que son dos mellizos. Uno dice al otro, oye, ¿sabes qué dicen por ahí? Que cuando nazcamos hay una mamá que nos está esperando. Que dicen que con una cuna, que vamos a comer de su propio cuerpo y todo. ¿Qué te parece? Ay, no. Yo preferiría no nacer nunca. Tengo miedo, porque nunca he visto eso. Tengo miedo. Nadie ha vuelto del nacimiento. Cuando nace uno de los dos, el otro llora la ausencia. Nunca más volverá a ver al otro. Y ese nace a la luz, llorando por el exceso de luz, por esa mamá que conoce ahora, por esa mamá que le da de amamantar y también por esa cuna y por todo lo que va a tener fruto de haber nacido. Mis hermanos, hablar de la resurrección es hablar como niños en el vientre de la madre, sin saber realmente lo que es un trono celestial. ¿Qué es un trono celestial? Allá arriba hay tronos, hay sillas, se sienta la gente. No, hablamos del trono celestial, de la mesa, del banquete. Allá hay banquete, hay otras cosas. Tratamos de hablar con palabras humanas de aquello que nos tiene reservado el Señor. Quiere decir con esto que la resurrección, número 10, es hablar de cosas que nosotros no conocemos. Y dice la palabra con San Pablo, nos dice a nosotros, que ni el oído ni los ojos han visto, ni la mente del hombre ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El número 10 es que la resurrección nos abre a lo que nunca nos habríamos imaginado. Él nos tomó nuestros pecados y ahora podemos hacer cosas buenas. Ahora, porque Él resucitó, podemos hacer cosas buenas. La resurrección y la salvación es una realidad que se trabaja. Dice San Pablo en Filipenses 2:12, trabajen con temor y temblor por su salvación. La resurrección nos capacita para dar respuesta a Dios. El amor a los demás, obras buenas que nos abren el cielo. Por eso, mis hermanos, por eso he querido decir que la Pascua no es una opción, ni una fiestecita que algunos pueden celebrar. Es el fundamento de la fe, es base para hacer el bien, es base para heredar la vida eterna y es base para que nuestra religión pueda tener auténtico sentido. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Por eso hemos celebrado la Pascua y la Iglesia ha querido alargar por 8 días este día de Pascua. Estamos en miércoles y todavía estamos en el día de la Pascua hasta el próximo domingo que celebraremos la misericordia, porque eso habrá significado la resurrección, que Cristo ha tenido misericordia con nosotros, resucitando
apareciéndose a nosotros y abriéndonos a una esperanza viva de resucitar para la vida eterna. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.